Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Bienvenidos. Esta es nuestra conversación número 13. Como siempre, bueno, háganos llegar durante nuestra reunión. Tenemos ahora casi una hora de trabajo juntos. Así que háganos llegar preguntas, comentarios, propuestas de temas, etcétera, que vamos a tomarlos dentro de lo posible. Cada vez más lo vamos transformando realmente en una conversación, ¿no? Así que, bueno, bienvenidos a todos. Después le daremos una bienvenida especial, o ya le damos una bienvenida especial a alguien que se une por primera vez con nosotros hoy, que es Cecilia Pollo, de Latinoamérica Habla. Así que muchas gracias por estar. Bien, muchas gracias a todos. Bueno, podríamos decir que todas las conversaciones han sido para la Fundación especiales, cada una, singulares. Bueno, la de hoy, bueno, la de hoy también, ¿sí? Y quizá más, la de hoy quizá más. Arrancamos con un tema. En realidad no es un tema, es un hecho feroz ocurrido en el mundo, y después vamos a hacer mención a otro hecho feroz aquí, pero de este hecho feroz que me voy a referir en primer lugar, y era lo decidido para trabajar y conversar con ustedes hoy, extrae como cuestión la segregación. Así que casi podría ser el título de nuestra reunión. Digamos, no se puede dejar pasar un episodio criminal, racista de estas características. Ni ni ninguno. Ni ni ninguno. Es necesario detenerse. Así como de pronto recordamos algunas guerras, ¿no?, del siglo XX, que inauguraron algo, y que yo lo comenté en una de las conversaciones del libro Conversaciones con la Comunidad que tenemos en la Fundación. En una de las reuniones que se llamó La Guerra o la Hermandad, ahí comenté esa cuestión particular que se había dado por primera vez en una guerra en el mundo, donde el periodismo estaba allí en el mismo lugar del hecho. Y esto dio lugar para muchas cuestiones, más allá de que era la primera vez que ocurría, dio lugar incluso para que algunos pensadores dijeron: esto es el fin de la historia porque ya el hecho coincide con su narración. Bueno, no es el final de la historia, pero sí es una simultaneidad muy particular. Pero con este hecho que se produjo, con el asesinato del ciudadano negro de Estados Unidos, hubo una simultaneidad distinta, feroz. Feroz es el hecho, pero le agregamos el comentario de una simultaneidad. ¿Entre qué? Entre el acto criminal que se observó detalle a detalle, escuchamos y vimos el horror de no puedo respirar, recorriendo el mundo, bien, con alguien observando y alguien filmando. Entonces había una simultaneidad
entre el acto criminal, el juicio social de la comunidad que estaba allí al mismo tiempo, ampliándose por supuesto cada vez más, y tiene que ser así, y cuanto más sea mejor. Y además la sanción de la comunidad sobre eso. Entonces, digamos, ¿no? La condena de esta misma comunidad que tiene que ampliarse, y es una de las razones para hablar de esto hoy. No podemos seguir de largo, debemos detenernos respecto de estos hechos, todos los que ocurran, no estos. Sabemos perfectamente cómo funciona la prensa y sabemos que obtienen mucho más prensa los países del primer mundo que nosotros. Eso ya lo sabemos, pero no importa, nos encargaremos nosotros de que haya un poco más de equivalencia. Entonces, nos ocuparemos, en todo caso por eso damos lugar a este tema, al tema de la segregación, que es abordar el tema desde distintos ángulos, que es detenernos, que es no seguir de largo, que es una señal bastante grave. No es, han habido muchas de estas. Bueno, hoy nos detenemos en esta. Es decir, nos detenemos y en realidad cuál sería la decisión política, no partidaria, sino política de hablar de esto. Bueno, detenernos, que pase algo, que hagamos algo, que hagamos llegar las voces. En psicoanálisis, cuando decimos que llegue la voz, que no se acallen las voces, que llegue la voz, estamos hablando de la voz como lo político que llega. Entra una intensidad, algo pasa, incidencia. Entonces, apostemos a eso, a que haya incidencias, a que se escuche a través de nuestras voces, las de todos, donde podamos, un basta que sea performativo. Un basta que sea performativo. Entonces, en esta simultaneidad, ¿qué se dio? El acto criminal, el juicio social y la condena. Y esto no tiene que detenerse, no tiene que detenerse. No se puede dejar pasar esto. El asesinato de Minneapolis, de este ciudadano negro por parte de un policía. El tema de la segregación es un tema de la humanidad. ¿Cuántas veces ha acontecido? Esto es algo de las cuestiones feroces que tiene el hombre, ¿sí? Fue el tema de la Guerra Mundial. Es un tema fundamental humano. En Estados Unidos, la segregación. Esto no es un episodio, de esto hubo muchísimo. Hubo un acontecimiento, sí, feroz. Pero también pasaron otros. Y quiero invitarlos, en realidad, a que vean, ya que hay una reiteración en los medios sobre los videos, les hago una invitación a que vuelvan a mirar los videos que fueron apareciendo en el orden que fueron apareciendo. Es una invitación. Se fue produciendo una marcha, un modo de participación de jóvenes, muchos jóvenes, lo cual es interesante, y además todas las edades, con gran predominio de blancos. No fue una marcha solo de la población negra. No, había muchísima población blanca diciendo no
en silencio. Aquí ha pasado algo. Muchos, muy mezclado, una interesante mezcla, hablando de la segregación, mezcla de ciudadanos, empezaron a aparecer, estaban allí, no dudando, más allá de cualquier partidismo, y más allá tal vez de quizás estar pensando algo en concreto, estaban demostrando una posición. Lo que dijimos el lunes pasado del martillazo de Nietzsche, ¿no? Ese martillazo que pueda romper algo, en este caso hay que dar el martillazo muchas veces y todos los días para romper la segregación, sí. Ahora, en este caso se dio un martillazo distinto. Esta vez fue un martillazo calmo. Se pudo demostrar un desacuerdo, no diciendo nada, absolutamente nada, una marcha en silencio, cada vez más numerosa, más numerosa, más numerosa, poniendo en juego carteles informales, caseros. Cuando son partidistas los carteles son muy especiales y muy armados. No. Tampoco eran carteles respecto de los derechos humanos. Ellos no tienen esta profunda cosa, este profundo trabajo con la comunidad que tenemos nosotros, con los derechos humanos, a partir de la dictadura. Cada uno fue apareciendo en distintas filmaciones. La forma en que salieron, avanzaban y pasaban y dejaban pasar. Dejaban pasar, es decir, dejaban pasar a los otros, dejaban pasar la transmisión de su desacuerdo en silencio y en paz. Una corriente mucho mayor de lo que se esperaba. A mí los primeros videos me parecieron muy impresionantes. No iban al enfrentamiento, no hubo. Había allí un acontecimiento y había consecuencias, y las consecuencias eran esas presencias. En algunos medios fue leído como enfrentamiento, eso no fue ningún enfrentamiento. Pudieron enfrentarse sin enfrentarse. Por eso el martillazo de Nietzsche, por eso esas pancartas informales que decían la feroz frase "no puedo respirar". Cuando, había un vacío de violencia, había una contraviolencia, una otra fuerza que iba en el sentido contrario de la violencia. Esto no sumó violencia, esto armó la fuerza contraria, la que tensa en el sentido inverso. Me parece que importa detenernos en la lectura de los hechos. Esta es una, la de cada uno de nosotros puede ser otra. Por supuesto, bienvenidas todas las lecturas, todas las voces que se puedan oír respecto esto. Pero quiero remarcar algo, ¿no? La lógica del pasar, de dejar pasar, pasar caminando y pasar una transmisión a la comunidad que fue registrada por las filmaciones. La gente presentó su rechazo al feroz asesinato. Produjo una reacción sin que lo pensaran mucho, salieron a pasar. Estuvo el pasar, el transmitir. Hubo un vaciamiento de consignas al mismo tiempo que cada uno, al modo norteamericano, con su verdad particular individual, tienen la cuestión individual obviamente muy remarcada. Bueno, cada uno
interpretaciones que hubo, no importa, no importa. Esto tuvo el estatuto de lo que para el psicoanálisis es un acto, es cuando aparece otro lado, aparece otra dimensión. A la ferocidad esa, este acto que presentaba la no violencia, el rechazo del rechazo propio de la segregación. Se transformó la verdad individual en una verdad de muchos. Los videos presentan una cartografía, primero, una cartografía nueva de las ciudades. En los videos fueron apareciendo sucesivas marchas, otras. Entonces de pronto había videos en que venían 1, 2, 3, 4, 5, 10 ciudades, cada una con su marcha, con un equivalente pasar. Después algunas ya tomó más lugar el enojo. Pero pudo quedar visible cómo lo individual del rechazo se fue tornando colectivo en este compartir los pasos. Vuelvo a decir, no era una lucha por los derechos humanos en esos términos. Por supuesto que están los derechos humanos, pero la verdad de ellos estaba en la muerte de un ciudadano negro que colectivizó a miles de todas las comunidades con una presencia remarcable. Esto tomó la dimensión de un acto. Sucedió un crimen, salieron a la calle. También podemos decir, en este caminar, en este salir a la calle, también es una manera de hacer un duelo por el ciudadano muerto, un duelo por lo que se ataca de una nación con estos hechos. Lo que se ataca de una nación, esto también requiere un duelo. También podemos decir, salieron a pasear, bien, haciendo el duelo. Esto lo agregamos nosotros, por supuesto, ellos no van a decir nada que ver con esto. No estuvo lo político, no estuvo lo partidario en principio. Si hubiera estado lo político, hubiera estado ahí la resistencia. Al principio no, solo caminaban. Un hacer ciudadano. Lo que sí fue político indeseable es cuando aparece la reprimenda. Pero la marcha muestra que se puede hacer de otra manera. Me interesa remarcar esto de lo que se produce sin pensar. Ahí había un hacer colectivo, no organizado, un hacer colectivo, un duelo, porque fue una vida, pero también un modo de vida. Es un modo de vida distinto cuando la segregación no está en el centro de la escena, sino reducida al mínimo en una nación. Ahí, un asesinato. Pero sepamos, respecto del tema de la segregación, es tan fuerte la fuerza de la reiteración en los humanos, es tan fácil como volvemos a lo mismo y tropezamos con la misma piedra infinidad de veces, que si no hacemos algo más no va a pasar nada distinto. No va a pasar. No va a pasar. Va a seguir lo mismo. Fíjense el psicoanálisis que tiene también a veces un forzamiento de la lengua, y diferenciamos en otras veces, creo que lo he dicho, la diferencia entre repetición y reiteración. Para el lenguaje corriente es lo mismo, pero no. En la reiteración dejamos esto que es, pasa lo mismo,
lo mismo y lo mismo. Y reservamos la repetición que en otro momento tomamos para aquello en lo cual puede entrar algo distinto. Esta es la pretensión, que nos pase algo con esto. Es decir, que haya consecuencias, que entre lo nuevo. Para que entre lo nuevo es necesario dirigirnos a instituir, ahí entra lo nuevo. Tiene que estar, para que entre lo nuevo, tiene que estar la decisión de instituir, si no, seguimos la danza hipnotizada de reiterar, reiterar y reiterar. Y me parece que en la vida de cada uno es interesante que nos preguntemos cuándo pudimos instituir, en relación a lo que hacemos, cuándo entramos a algo nuevo, cuándo no reiteramos. Por allí pasa la vida para el psicoanálisis, por allí. Cuando podemos no ser idénticos a nosotros mismos, cuando podemos no reiterar. Acá hay una cuestión con toda la comunidad. Con toda la comunidad. Bueno, esto fue feroz, así. Hemos conocido otras ferocidades, por supuesto. Grandes ferocidades. Si interrogamos la colonización en el mundo, las ferocidades de las colonizaciones en el mundo. Bueno, cada una tuvo su estilo, hay algunas diferencias, bueno, tomemos la nuestra, las que nos tocó en América. En la colonización española, bueno, la pastoral, la evangelización, fue la excusa para el aplastamiento de la diversidad de los pueblos originarios. Se puede llegar como extranjeros, el colono, el que viene desde afuera. ¿El que viene desde afuera? Sí, puede. Tomemos en otras escenas, porque en el colonialismo no pasó. Pero digamos, el que viene desde afuera puede traer lo suyo, puede agregar lo suyo, en la medida en que lo consientan los que están, por supuesto, que son los que están ocupando la tierra. Entonces, se puede llegar y agregar. O pasó otra cosa. No hubo agregación, se produjo un ataque a los pueblos originarios. Hubo segregación y aniquilación. Segregación y exterminio. Quedó acallada la voz de los pueblos originarios. Cuando hay supresión de una lengua, hay avasallamiento, hay dominación. Perder las voces es perder lo político. Fueron corridos del centro de la escena de su mundo en el que vivían y fueron corridos de la escena, corridos de la relación a lo propio. Se produjo una discontinuidad con la antecedencia que constituyen estos pueblos. Una desaparición no absoluta, porque no fue un exterminio total, por eso es que hubo lugar a la mezcla, al mestizaje, y algo que podemos decir de todas las sociedades, solo hay mezcla. Pero la segregación se opone a esta lógica de los humanos, mezclarnos. Bien. Este fue un momento particular para toda América. Bien. También tuvimos, en relación a lo español, una maravillosa época argentina, que fue la inmigración española, que vino en el siglo XX, que vino a sembrar, a crear, a producir, a hacer la Argentina, a sembrar y a cosechar, pero no en lo agrícola solamente, sino en todos los órdenes de la vida. Tenemos lo español, como tenemos la inmigración italiana, francesa, alemana, en distintas proporciones. La colonización que nos tocó en América tuvo la política de traer, no tuvo la política de
traer lo otro, la singularidad que se podía llegar a agregar, que sería algo así con un puente con Europa, sino la sustitución de lo que hay, de lo que había, de lo que hay, de ese momento de los pueblos originarios. Aquí tengo, gracias Cecilia Piaggio, dice exacto, dice Cecilia, su lengua fue prohibida como parte de la dominación. Exactamente, Cecilia, exactamente. Sí, sí, gracias. Sí. Entonces, bueno, hubieron distintos salvajismos, a nosotros nos tocó este. Bueno, lo extranjero avasallante, no es lo extranjero que se agrega. Bien, eso nos pasó. La Fundación Campos del Psicoanálisis le importa hacer saber a nuestra comunidad, esta noche, por ejemplo, el valor que le damos a nuestros pueblos originarios, a lo que queda de nuestros pueblos originarios, a poder, en lo posible, colaborar con el granito de arena que sea para la continuidad, lo más posible, de lo que hay. A través de, convocamos a sus representantes actuales, los que están trabajando con la lengua, como trabaja Cecilia, con la lengua, como trabaja Silvia López, bueno, representantes actuales para colaborar con el transmitir el valor del originario y por lo tanto colaborar con su visibilidad actual, que visibilidad actual implica decir equivalencia de visibilidad de lo diverso, visibilidades equivalentes, la diversidad equivalentemente visible, se los hizo desaparecer. Aplastar una lengua, perder una voz, es hacer desaparecer la potencia política. La potencia de lo político, el psicoanálisis es político, la potencia de lo político, hablando del psicoanálisis, está en la reconstrucción de la trama social. Los efectos de cualquier reconstrucción, de los distintos momentos de reconstrucción de la trama social, tiene como consecuencia esto que nombraba como la visibilidad de los distintos sectores. De Sudamérica, de América, de nuestro país, de América Latina, de América. Hay que tener mucho cuidado con lo segregativo, porque esto está muy en lo humano. No es un accidente, y hoy vamos a hablar de esto, no es un accidente, ¿Qué salió? No, sale una y otra vez las peores versiones de lo humano, no es. Entonces hay que tener cuidado. Tenemos muchos ejemplos de la gran ferocidad. Trabajar hacia la construcción, reconstrucción, redefinición, díganlo como quieran, de la trama social, es que haya para todos y cada uno lugares equivalentes. Otro día voy a tomar este tema que también fue feroz, que tenemos que tomar, ocurrido en la Argentina, lo ocurrido con el ataque brutal a integrantes de la comunidad Qom, una verdadera violencia salvaje, tan salvaje como la que hablamos hace un rato. Está ahí puesto en juego las ferocidades, con una excusa, parecería que una excusa de que le atribuyen a esa familia que había tirado ladrillos contra la comisaría, viene una venganza feroz,
una venganza que son excusas del racismo. El problema es lo humano y el racismo, y vamos a hablar de eso. Entonces, hacerlo visible, se pide que haya consecuencias. Eso es reconstruir la trama social, que haya consecuencias. Digamos, entremos por distintos lados ahora a la cuestión de la segregación y lo humano. Tenemos ejemplos en toda la historia de la humanidad. Genocidios por aquí y por allá. Bien. Voy a tomar a varios autores, ¿no? Por ejemplo, Lacan se ocupó de decir que existe entre los seres humanos una relación destructora y mortal. Quiere decir que esto no es algo por fuera de la cuestión humana. No, dice relación destructora y mortal. Aquí llega otro aporte de Cecilia Piaggio. En el 19 fue declarado por la ONU el año de las lenguas indígenas, y el resultado de este trabajo llevado adelante por UNESCO es que se declara la década de las lenguas indígenas. Uy, muchas gracias. No lo sabía y seguramente muchos de ustedes tampoco. Muchísimas gracias. Vamos a hacer algo con esto de la década. Qué bueno, la década. No un año, no un mes, ni un día. La década. Bien. ¿No? Si continúa la lengua. Continúan las voces, la posibilidad de las voces. Entonces, continuando con esto que tomaba Lacan, ¿no? Que dijo relación estructura y total, ¿no? Dice que siempre esta relación de estructura inmortal entre los humanos, siempre está presente y subyacente. No nos hagamos los ingenuos, ¿no? Puerilidades, no. Él hace referencia a un mito político. El luchar por la vida, lo pongo entre comillas, sirvió para insertar muchas cosas, él dice. Palabras de él. Si Darwin lo forjó, el luchar por la vida, fue porque formaba parte de una nación de corsarios cuya industria fundamental era el racismo. Tibio no es la frase, ¿eh? Podrán acordar, desacordar, lo que quieran, pero no hay ninguna tibieza ahí. Incluso el que más claramente dijo dentro del psicoanálisis hasta ahora, y después lo seguimos diciendo y lo seguimos manteniendo, el discurso que verdaderamente obstaculiza lo segregativo es el psicoanálisis, en tanto se dirige no a las grandes diferencias, a las oposiciones, al enfrentamiento, sino a las pequeñas diferencias que permiten estar al lado del otro, no enfrente y matándose. Entonces, acá le da una crítica importante a Darwin en relación a esto, no es que desatiende otras cuestiones de Darwin, pero dice que esta cuestión de luchar por la vida, dice que esta tesis acerca de la supervivencia de las especies más fuertes es un mito que se opone a los hechos. Todo prueba que hay puntos de constancia y equilibrio propios de cada especie, y que las especies viven en una especie de coordinación presente, incluso entre devoradores y depredadores, y que no llegan a un radicalismo destructor tan feroz, donde culminarían en un aniquilamiento de la especie, los devoradores aniquilando a los devorados absolutamente porque se quedan sin comida.
Así de simple. Así de simple. Otros aportes aquí. Claro, Miguel Liotine nos dice, una trama social es un tejido con lo diverso, sí. Néstor Medwino nos dice, una película muy interesante es 1942, 1492, perdón. Muestra justamente el encuentro feroz entre el colonizador y los pueblos originarios. Bueno, no la vi, la voy a ver, se las recomiendo. Muchísimas gracias. Entonces, continuando con lo que dice Lacan, dice, esta hipótesis no se verifica. Es un mito que se opone con los hechos. Toda prueba que hay de puntos de constancia y equilibrio propio de cada especie. Todo prueba eso, que hay puntos de constancia y de equilibrio propio de cada especie y que las especies viven en una especie de coordinación presente entre devoradores y devorados, y que no se llega a quedarse sin los devorables. Entonces, Lacan también, respecto del tema de la segregación, se preguntan de quién somos hermanos. En el artículo este que les decía del libro Conversaciones está la cuestión de la hermandad en ese momento tratada como una categoría dentro del psicoanálisis. Acá Lacan se pregunta, ¿y de quién somos hermanos? En otros campos que no son los del psicoanálisis. Acá dice algo muy radical y que me interesa muchísimo pasarlo a ustedes. ¿Sí? En el psicoanálisis somos hermanos, más allá de la sangre, como semejantes, como hijos de la lengua, como mortales todos. No hay nadie que pueda decir, no, nadie, pero es el psicoanálisis el que dice, somos hermanos más allá de la sangre. Bien. Entonces él se pregunta, ¿ustedes creen? No es textual, pero ¿ustedes creen que el patrón es necesariamente y no excepcionalmente el hermano del empleado? Bueno, cuando esto se da es absolutamente superlativo, pero no es común que se dé eso. Él plantea que de por sí, como punto de partida del psicoanálisis, está esa hermandad. Y la hermandad, en lugar de lo propio, en lugar de lo familiar, está desde los albores del psicoanálisis. Freud, cuando descubre el inconsciente, inventa el psicoanálisis, está absolutamente ligado a la cuestión de el padre, la hermandad. Bien. Lacan, bueno, luego en la historia del psicoanálisis fue pasando mucho tiempo y el padre fue a tomar otro lugar. No central, pero no a desaparecer, pero la hermandad está ahí. Pero también hace otra jugada más osada Lacan y dice, sí, también somos, obviamente, de lo anterior se desprende esto, ¿no? Pero dice, también somos hermanos de nuestros pacientes. Semejantes todos, mortales todos, agrego yo. Y también dice, con la acidez propia del estilo de Lacan, no les voy a pintar un mundo color de rosas, de ningún modo, y dice entonces que lo que trepa
lo que hemos visto hasta sus últimas consecuencias, que se enraiza en el cuerpo, en la fraternidad y del peor modo, es el racismo. Ahí se acabó lo rosa. Es una realidad, es algo verdadero la hermandad, y es algo verdadero esto, en lo humano también. Las dos cuestiones son verdaderas, no una verdadera y una falsa. Entonces tenemos esto y esto. Ahí tenemos tres términos. Es un tema muy convulsionante como importante para recordar, importante porque precisamente el racismo rechaza, no permite que pase lo otro. Pide lo uno. ¿Qué pide el racismo de blancos y negros? Pide blanco, que no entre lo otro. Lo negro es lo otro. No alcanza con comprender, el psicoanálisis no para de decir esto, no alcanza con comprender, tenemos que hacer. Acá otros aportes. Mi pregunta, dice Cecilia Piaggio, dice mi pregunta a esta comunidad de psicoanalistas, me gustaría escuchar por qué les parece que no ha calado en nuestra sociedad la violencia en la comunidad QOM, y si la esta de la que estamos hablando. Me parece muy buena la pregunta, porque yo creo que ha calado a las dos. Nosotros, hablando hoy de las dos, tenemos una hora de tiempo, estaba esto organizado de este modo, pero me parece que en acto nosotros estamos haciendo lugar a los dos hechos feroces. Voy a recoger el guante respecto de esto y lo vamos a trabajar en otra oportunidad con dándole unas vueltas más, por supuesto. Pero me parece que tu pregunta va en la misma lógica que se dirige la política de la Fundación hacia la equivalencia. No creo que la equivalencia de los lugares y de la visibilidad sea algo que podamos decir, disponemos de eso en nuestro país. No, eso está por hacerse. Esto es una modesta participación, pero si tengo que contestar por la nación, digo, esto está pendiente, por supuesto, cada uno de sus lugares, sí. No voy a contestar por toda la comunidad de psicoanalistas de ningún modo, pero puedo decir, estamos en el escalón pequeñito porque recién arrancamos, no recién arrancamos, pero vamos para allí, no queremos quedar siendo partícipes de la falta de equivalencia, de ningún modo. Continúo con Lacan, y él dice que el racismo es parte integrante de toda explotación. Bien, muchos pensadores, casi diría que no hay ninguno de los pensadores del siglo, del siglo XX, por supuesto, que no haya hecho sus incursiones respecto de la preocupación por la segregación. Gilles Deleuze dice,
algo tajante y muy importante. Dice, el concepto de raza estimula el delirio. Agreguemos nosotros, sí, por supuesto. Es delirante pensar que el estatuto de raza que se desliza al color de piel o que se desliza a las religiones, bueno, es un delirio, tiene una base delirante, poner allí el fundamento de una diferencia. Vuelvo a decir, nos morimos todos. A ver, ¿quién es radicalmente distinto? Nadie. Pequeñas diferencias. Colores, religiones, deseos, posibilidades. La raza es la causa de devastaciones físicas inauditas e incalculables, crímenes y matanzas. El motivo de tanta ruina, nos enseña la historia, está en todas las formas de sometimiento y dominación. Está esto, por supuesto. Hay un pensador que se llama Mbembe, es muy poco conocido, de Sudáfrica, que recuerda un dato interesante, y es que al inicio del capitalismo en el tráfico del siglo XV al XIX, produjo depredaciones de toda clase, el despojo de la autodeterminación de las personas negras, transformadas en objetos, en hombres objeto, en hombres mercancía y en hombres moneda. Hoy diríamos no diríamos hombres objetos, diríamos seres hablantes objetos, seres hablantes mercancías, seres hablantes moneda. En Brasil, los negros y las negras ocupan hoy los puestos de trabajo de menor prestigio, por supuesto, y habitan largamente el lugar de los que no tienen nada. Y para muchos economistas contemporáneos, el racismo es dínamo del capitalismo. La frase fuerte, ¿eh? Otro pensador, me murió hace 15 años, que es Derrida. Derrida escribía, instituía, siempre hacia lo nuevo, hacia la verdad. Hizo, dentro de sus múltiples trabajos, hizo un trabajo con una frase muy conocida de Hamlet, de Shakespeare, donde Hamlet dice, la frase es, en castellano la frase es, el tiempo está fuera de juicio. Y la palabra en inglés, que es joint, ¿no? Tiene muchas traducciones. Quicio, convergencia, articulación, juntar. Entonces, el tiempo está fuera de juicio, fuera de convergencia, fuera de articulación. Es decir, es interesante en un momento como este ver esto, ¿no? Lo que hay que articular, trabajar hacia la reparación de la trama social es hacia nuevas formas de lo colectivo, de un colectivo común que obstaculice el lugar de lo segregativo. A ver, ahí. Uy. Bueno, me voy a detener acá. Había mucho más cosas para hoy, pero quedarán para otro día. Veremos cuándo. Bueno, Cecilia...
Cecilia agradece la reflexión y considera que es necesario. La doctora Lanra nos dice, hubo un tercer hecho feroz, sí, del fiscal catalogando una violación en manada como desahogo sexual. Fue feroz. Ay, gracias, acá no entiendo la letra, ¿es Laura Lisi? Laura Lisi, la doctora. Laura ¿Cómo? Laura Turner. Ah, Laura Turner, sí. Muchísimas gracias, eso fue absolutamente feroz. Hay otra aquí, Vivi Cariú, que nos dice, la raíz del racismo desde la perspectiva de la extimidad está en lo insoportable del propio goce. En este sentido, un psicoanálisis es una intervención contra el racismo que nos habita. Es verdad, es así. Es decir, esto, Viviana, tiene absolutamente que ver esto que estás diciendo ahora con esto de decir, podemos decir, el psicoanálisis es el único que como oposición se dirige a obstaculizar los racismos propios de cada uno. Acá no es que los racistas son esos. El racismo está en todos, por eso decía Lacan, bueno, no vamos a plantear todo de color rosa, porque no. Lo único que podemos hacer es con lo verdadero del humano, no con lo ilusorio. Es con lo verdadero. La voz hace lugar a la posibilidad de que exista algo, que pase algo, que haya una consecuencia verdadera. Entonces, quería hacer lugar a un trabajo muy particular, lo haré en otro momento porque quedan unos minutos, pero les voy a comentar, digamos, bueno, ¿qué vamos a decir de los racismos? La Segunda Guerra Mundial, el genocidio de los turcos, el apartheid, la dictadura, nosotros. Bueno, presentaciones de la ferocidad humana. Entonces, una política del psicoanálisis que se dirija a la reparación de la trama social, a la construcción de un imaginario en el que haya nuevos lugares en nuestro imaginario en el que vivimos, que haya nuevos lugares donde nos encontremos con lugares para la equivalencia de las visibilidades de toda nuestra comunidad. Muchas gracias por estar, nos vemos el lunes que viene, es un momento de ferocidades, muchas gracias por estar, muchas gracias por todos los aportes, pueden seguir haciéndonos llegar los mensajes durante la semana por mail y los tomaremos con muchísimo agrado porque la pretensión es para estas noches un nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches.